Buenos días, hermanos, amigos. En este día vamos a dar continuidad a nuestro trabajo de las presentaciones de los estudios de la palabra de Dios y hablaremos del testimonio de Dios. Esto es muy importante porque a veces nos confundimos un poco cuando pensamos y decimos que si creemos en Cristo, y la verdad es que debemos pensar que si creemos a Cristo, ¿por qué creemos a Cristo? Y entonces, ¿por qué creemos en Cristo? Y para ello, pues, la única forma de saber por qué es que creemos en Cristo y por qué le creemos a Cristo es porque sabemos quién es el que nos habla acerca de Cristo, y por eso es esto del testimonio de Dios, porque Él es el único que nos puede decir acerca de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribió la primera carta a la congregación de Tesalónica, les escribió en estos términos: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y así, con esta seguridad de que es la palabra de Dios, escribe Pablo, y así debemos de saberlo todos, que es la palabra de Dios. Esto, claro está, que es el testimonio de Dios. Dios nos dice quién es su Hijo, por eso, he aquí la necesidad y la razón por la que debemos de escuchar a Dios mismo. Su testimonio es el único que es verdadero en esto que estamos estudiando. En su primera carta de Juan 5:9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Esto es sumamente importante. Por esta razón, algunos estudiantes de la Biblia han llamado a la primera de Juan la carta del testimonio, porque habla muy enfáticamente de esto, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y la idea de este estudio tiene, además de esto, de que nosotros tengamos conciencia, conocimiento pleno de el conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como el Padre nos lo enseña, que sepamos y hagamos la diferencia entre lo que Dios dice de su Hijo y lo que los hombres o algunos hombres han dicho y enseñado. Hay una corriente filosófica muy antigua, obviamente, según la historia, es desde antes de la aparición de Jesucristo, que ya había, sobre todo en el mundo griego, una corriente filósofo religiosa que se llamaba gnosticismo. Y esta gente, pues obviamente muchos entraron a la iglesia. Y al poco tiempo de su conversión, es posible, ellos empezaron a seguir sus propias doctrinas como gnósticos y a introducirlas en la iglesia como parte de la doctrina de Cristo. Las ideas gnósticas tomaron fuerza en la iglesia del Señor, pero es una herejía terrible. Lo vamos a ver muy brevemente, lo voy a tratar, pero esa es la idea. Porque esto nos está afectando hasta el día de hoy a los que creemos en Cristo. Yo, por ejemplo, soy consciente, tuve algunos años en San Luis Potosí, México, y en la ciudad de Río Verde, San Luis Potosí, existe un grupo bastante grande de gnósticos. Incluso una familia de gnósticos se convirtió a Cristo, pero con el tiempo, desgraciadamente, volvió atrás y se fue al gnosticismo. Entonces, es una doctrina muy peligrosa, como muchas otras. Mire usted, este punto en la carta de Juan es muy
pero muy fundamental. Este es Jesucristo, note usted, lo dice Dios, es el testimonio del Padre. Este es Jesucristo. Y luego dice que vino mediante agua y sangre. Esa es su estructura física, agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjese bien, le digo de antemano, cuando dice agua y sangre, no está refiriéndose a dos personas. Y luego el Espíritu, para que alguien vaya a pensar aquí tampoco en una Trinidad. No, no es lo que está diciendo. Sino que agua y sangre es lo que constituye al cuerpo físico de Jesucristo. Y Dios dice que Jesucristo es agua y sangre y que el Espíritu es el que da testimonio. Entonces aquí está bien claro que Jesucristo era hombre físico y era Dios, porque el Espíritu estaba en él, o él era el Espíritu. Y cuando se habla de estas dos naturalezas en un solo ser, a veces hay mucha confusión y no se entiende, pero esto está claro, clarísimo, porque es el testimonio de Dios. Les voy a señalar un poquito de dos corrientes, por lo menos dos, de lo que había en el gnosticismo. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer o conocimiento. Los gnósticos sostenían y sostienen que ellos poseen un conocimiento superior adquirido por la iluminación del hombre, no por la Biblia, sino obtenido por su propia manera de pensar. En el gnosticismo se encuentra un dualismo filosófico religioso que profesó la salvación a través del conocimiento secreto, o gnosis. Ahí está la herejía. Ellos no necesitaban, creen en Cristo, pero no necesitan de Cristo para salvación. Ellos son salvos, según ellos, por el conocimiento, por su puro razonamiento, su conocimiento, que es el gnosis. La cosmovisión del gnosticismo, de esto hay que tener mucho cuidado y no olvidarlo. Su cosmovisión, o lo que ellos pensaban del mundo, es que el mundo estaba constituido o se constituye por un dualismo entre la materia y el espíritu. Esto es muy importante saberlo y no olvidarlo. Para el gnóstico, la materia es mala, siempre va a ser mala. Por naturaleza es mala. Todo lo que es la materia, incluyendo el cuerpo físico del hombre, porque es materia. Y el espíritu, para ellos es bueno. Y es imposible que haya una mezcolanza entre estas dos naturalezas. El espíritu siempre va a ser bueno, lo voy a decir así, eternamente bueno. No hay nada que lo dañe porque es absolutamente bueno. Y lo físico siempre va a ser malo. Entonces, ese dualismo está en o de ese dualismo está constituido el mundo, y por eso es importante saber esto, porque nos vamos a ver cómo en la carta de Juan hay mucha enseñanza que se refiere a esto. Consideraremos muy someramente aquí dos corrientes del gnosticismo. La primera, el ascetismo. El ascetismo, que era una corriente que ellos practicaban, es una filosofía que se opone radicalmente al mundo material y enseña la mortificación del cuerpo físico o el rechazo a todo placer físico o humano. Eso es el principio del ascetismo. Los ascetas se resisten y son bastante, mortifican sus cuerpos. Ustedes saben esto todavía en nuestro mundo, cómo existe.
hay mucha gente que mortifican su cuerpo pensando que de esa manera estarán bien, porque el cuerpo para eso es materia y es malo y siempre va a ser malo. Algunos decían que en virtud de que el espíritu y la materia no tienen relación entre sí, fíjese nada más, podían dedicarse a la edificación del espíritu, porque siempre es bueno, según ellos, mientras que al mismo tiempo su materia o su carne, su cuerpo, vivía en la gran disolución de los placeres. A estos se les llegó a llamar antínomos, porque esto significa ante ley. O sea, ellos hacían lo que hacían con su cuerpo en el placer, viviendo perdidamente, pero según ellos en su espíritu estaban limpios. Ellos no podían ser manchados por lo de la carne. Por eso se creían fuera de toda ley, no eran culpables de nada, según ellos. La carne, pues, hacía maldad porque era mala, es su naturaleza y no hay forma de que sea de otra manera. Eso era un principio es un principio terriblemente dañino en el ascetismo. Luego el docetismo es otra corriente. Esta herejía de los primeros siglos de la iglesia o el cristianismo, ciertos gnósticos y maniqueos, que es una secta que existía en ese tiempo, según el cual el cuerpo humano de Cristo no era real. Aquí está el gnosticismo. Ellos en la iglesia, con esta idea gnóstica, decían que el cuerpo de Cristo, su cuerpo físico, no era real, sino que él era una especie de fantasma. Él da cuenta que al caminar no pisaba el suelo porque no era físico. Él iba por encima del suelo en el viento, sino que dice la idea, aparente e ilusivo, el cuerpo de Cristo no era realmente físico. Que como Dios, Cristo, el sumo bien, que era para ellos el pleroma, no podía tener relación con la materia. Jesucristo, por eso no podía ser humano. Jesucristo no fue un verdadero hombre para ellos, era simplemente como un fantasma, un silueta. Pero si usted se fija, con esta creencia se quita absolutamente a Jesucristo Redentor, se niega completamente a Jesucristo hombre. Es por el medio que nosotros recibimos la salvación en el Evangelio. Y al negar eso, pues está el hombre perdido en el mundo sin probabilidad de salvación. Aquí hay tres fuentes que hablan del gnosticismo, en las que yo leí, en las que investigué, para si alguno quiere seguir estudiando eso. Ahí están esas páginas. El testimonio de Dios dado por los apóstoles de Cristo. Los apóstoles testificaron y enseñaron lo que Cristo les enseñó y les ordenó que hicieran. Aquí en la primera de Juan dice el 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense nada más. Una de las grandes cosas, uno de los grandes propósitos en esta carta dice que, porque todo lo que ellos vieron como apóstoles, oyeron, es lo que anunciaron, para que todos los que creemos en Cristo tengamos comunión con ellos, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es maravilloso. De esto, si el mundo no tuviera esta bendición, ¿qué sería del mundo? Pero les voy a hacer aquí una pequeña aclaración. Si se fijan los términos como están dichos por los apóstoles, dice lo que hemos, la palabra hemos está dicho en primera persona plural. Luego, oído, lo que hemos oído, también primera persona plural.
Eso os anunciamos. Les hago señalar esto porque lo que significa en literatura o en el lenguaje escrito hablar en estos términos significa que el hablante o el narrador está diciendo lo que vio, lo que oyó, como lo dice en la propia carta, lo que palpó, todo lo está diciendo desde un aspecto personal, como alguien que estuvo allí, no que lo vio o se lo contaron otras personas, no lo están narrando de otras, lo dicho de otras personas, sino que lo que a él le consta porque estuvo presente allí. Por eso se habla en primera persona plural. No significa, como va a decir más adelante, que si no confiesan que están en pecado, están mintiendo. Esa no es la idea, sino que realmente está hablando aquí enfáticamente el apóstol como alguien que le consta lo que está narrando porque él estuvo allí. Él es un narrador ocular que estuvo presente en los acontecimientos de los hechos. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, está hablando cuando ya se iba a ir el Señor al cielo después de su resurrección, les está ya de antemano enseñando que se va a ir, pero va a mandar el Espíritu de verdad, llamado Consolador también, el cual el Padre, o viene del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que todo el testimonio que tenemos en la palabra de Dios es el testimonio de Dios. Los apóstoles hablaron, pero no por su cuenta, hablaron lo que les dio el Espíritu Santo, como lo está diciendo aquí, igual Cristo. Y vosotros daréis testimonio también, dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, lo vuelve a recalcar, Él los enseñará toda la verdad, los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cristo enseñó y testificó lo que su Padre le mandó, y los apóstoles hablaron y testificaron lo que Cristo les enseñó y ordenó a través de su Santo Espíritu. En Juan 7:16 Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que estamos completamente seguros de que todo lo que estamos viendo y aprendiendo es el testimonio del Padre. El testimonio del Padre acerca de su Hijo Jesucristo en una manera otra vez más todavía enfática. Dios testificó de la divinidad y de la humanidad de su Hijo. Esto es importantísimo saberlo. Y es importantísimo porque además de la necesidad de entenderlo y de aceptarlo, de aquí también se desprende o de aquí se origina la postura de cada cristiano. Es decir, la certeza de lo que cada uno de los seguidores de Jesucristo tenemos acerca de quién somos, por qué somos. Con este entendimiento vamos a aceptar finalmente si somos salvos o no somos salvos. Vamos a aceptar si hemos sido libres por Cristo o si seguimos siendo esclavos del pecado. De aquí, como les digo, de aquí se define todo el proceder del cristiano en cuanto a conocimiento y vida se refiere, porque todavía hay mucha confusión. ¿Sabían ustedes por qué hablo en estos términos? Porque hay muchísimas personas que todavía hoy están siendo llevados sin misericordia, siendo llevados por algunas doctrinas gnósticas sin darse cuenta de ello las personas. Porque la gente no, si no se le explica, la gente comúnmente no sabe o no ha oído del gnosticismo. Y es muy fácil caer en esas formas de pensar si no conocemos esas doctrinas o esa manera de pensar. La humanidad de Cristo aquí viene. Este es Jesucristo. Fíjese bien lo que dice el Padre.
Este es Jesucristo. Y dice que vino mediante agua y sangre. Eso es la parte física. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ya sabemos lo que es físicamente la constitución de Jesucristo, agua y sangre, como es la nuestra de todo hombre. Así somos. Es necesario leer también Juan 19, 31 al 37. Ahí vamos a encontrar aquel evento donde cuando el gobernador ordenó que entregaran el cuerpo de Jesús, aquel soldado llegó y le dio con la lanza en su costado y salió agua y sangre. Un testimonio más, una prueba más de lo que ya estamos leyendo aquí, que Jesús era agua y sangre, no agua solamente, ni sangre solamente, era agua y sangre. Entonces, hasta lo último, hasta su muerte, vemos todavía probado esta realidad. Esa es la humanidad de Jesús, físico, un hombre como nosotros. No hay manera de negarlo, porque en ese estado es en el estado que murió, como hombre. Luego, la divinidad de Jesucristo también está aquí. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la verdad. Ahí está mismo en el versículo 6 del capítulo 5 de la primera de Juan. El Espíritu es la verdad. Aquí va a haber una parte en el 7 de esta carta que dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Verbo, el Espíritu y el Padre, y que estos 3 son uno. Se ha discutido mucho acerca del contenido de ese versículo, que si fue una cosa que añadieron los traductores, y que ahí está el fundamento de la Santísima Trinidad, y tantas otras cosas que se han dicho de esta escritura, porque la parte que sigue, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu, y estos 3 concuerdan. Por eso se dice que es una Santísima Trinidad. Pero si usted se fija, esa es una aclaración que les estoy haciendo aparte, para que no crean en tal Santísima Trinidad, la cual es una idea de la antigüedad, de las abominables doctrinas del pueblo religioso antiguo. Y entonces dice que 3 son los que testifican en la tierra: el agua, la sangre. Esos no son 2, son 2 elementos que constituyen, como estamos viendo, a Cristo físico, a Cristo hombre. Entonces, Cristo testifica como hombre de la salvación y de lo que Dios ha dicho y hecho, y el Espíritu es la verdad, porque el Espíritu es Dios mismo, es la deidad de Jesús en su mismo ser. Ahora luego mire usted la herejía gnóstica, y dice nada más. 1 Juan 4:3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y dice, y que ahora ya está en el mundo. ¿Se nota usted o nota usted la herejía, la desviación, el terrible error que los hombres han hecho? Todo espíritu que no confiesa, que no acepta, que no cree que Jesucristo ha venido en carne, ya sabemos a qué se refiere: agua y sangre. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense nada más, desde ese tiempo que Juan escribe esto, ya dijo que el anticristo estaba en el mundo. En el capítulo 2, verso 15 en adelante, 18 en adelante, habla mucho ya del anticristo. Y la gente ahora lo está esperando, asustando a la gente que no sabe que ya viene el anticristo y que la marca de la bestia y que no sé cuántas cosas, sin darse cuenta que muchas de sus doctrinas en las que han creído y viven dan fe de que son el producto de las doctrinas gnósticas y del anticristo del que los apóstoles hablaron.
Y entonces, esta es la terrible herejía. Debemos de creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que se hizo carne, el Verbo que se hizo carne, Dios, el Eterno, que tomó cuerpo humano de carne, de sangre y agua, pero estaba en un solo ser, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios dice que estar en el Hijo es estar en el Padre, pero para los gnósticos esto era imposible, porque no podía haber comunión entre espíritu y lo físico o lo terrenal. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo o que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo están en Cristo. Y si se niega a Cristo, se niega también al Padre. Ese es el testimonio que Dios nos da. Por eso, donde empezamos leyendo, dice, mayor es el testimonio de Dios que el de los hombres. Dice el verso 23 aquí, dice, todo aquel que tiene al Hijo, nótese bien. El que no tiene, perdón, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo y el Padre son uno. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Por eso Cristo dijo, el que no cree en mí, tampoco cree en el Padre que me envió. Y el que me conoce a mí, conoce al Padre que me envió. Ese es el testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Esto es importantísimo. Dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Bien, pero bien claro y bien importante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, porque Él es el que nos ha dicho todo lo que estamos viendo, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No se trata de pensar o creer lo que yo creo o lo que usted cree. Se trata de entender, pensar y ajustar nuestro entendimiento a lo que Dios dice para recibir el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Esto es maravilloso, es importantísimo, es muy, pero muy, muy valioso. Este es el testimonio. Vea usted que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. En el principio, ¿se acuerdan que dice? Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado con nuestros ojos y tocado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y luego dice en el 2, de la primera Juan 1:2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo es la manifestación del Padre, del Eterno, el Verbo hecho carne, y es la manifestación de la vida eterna. Por eso dice aquí el 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está bien claro en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ven ustedes qué importante es oír y entender y aceptar el testimonio de Dios? Lo que Él nos dice, no lo que nos dicte nuestra conciencia o nuestra manera de pensar o de entender. No, aquí no se trata de eso. Les aclaro un poquito. Hay mucha gente que dice es que el hijo no puede ser el padre o no pudo. Muchos me han dicho, yo tengo como 45 años predicando el evangelio y a mí me gusta mucho ir a las casas, a las familias, a enseñarles el evangelio en sus propios hogares. En otras palabras, hacer la obra de evangelista. Y muchísima gente dice, opina, porque todo el mundo tiene sus religiones en este mundo. Y ellos dicen, es que yo no puedo aceptar que si el padre es el hijo, entonces el cielo se quedó vacío, el trono está vacío y no puede ser hijo y padre a la vez y estar en la tierra y en el cielo a la vez. Mucha gente así piensa. Les voy a explicar algunas cosas. Existe el razonamiento o el pensamiento subjetivo. En el pensamiento subjetivo
se dice o contiene a que la mente del hombre está herméticamente cerrada. Es decir, lo que no le parece razonable a su propia lógica del hombre, no lo recibe. Por nada lo va a recibir. Se cierra completamente, está herméticamente cerrado ese entendimiento. Es cuando la persona usa su razonamiento o su pensar que les estoy diciendo. No permite que entre nada en su conciencia, sino lo acepta en su propia lógica. Ese es lo subjetivo. Pero existe el razonamiento, el pensamiento objetivo. Cuando la persona está frente a algo y trata de entender y trata de ver analizar las cosas y entenderlas, si está frente a la palabra de Dios y usa el razonamiento objetivo, su mente está abierta. Está abierta y Dios mismo le aclara, le hace entender las cosas como son. Y la recibe la persona sin miedo, sin retener las cosas, porque su razonamiento está en forma correcta. Entonces, es importante pensar objetivamente cuando hablamos de la palabra de Dios, pero también hay otra cosa. Cuando se cree que si Dios se hizo hombre y se manifestó como hijo en la tierra y el trono quedó vacío, lamentablemente la persona que cree eso está pensando que Dios tiene límites. Y por lo que leemos en la Biblia, Dios es ilimitado. Él es todo, absolutamente todopoderoso. No hay nada que lo limite. Ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en nada. Él lo puede todo. Él lo conoce todo. Y Él está en todas partes a la vez. En otras palabras, si Dios es perfectamente pleno e ilimitado, entonces no solamente se puede manifestar como un hijo naciendo de carne y sangre como nosotros, se puede manifestar en millones de niños igual, como Él quiera. Él puede quitar el mundo con hablar, simplemente desaparecerlo, porque así lo hizo. Hablando trajo a lo que ahora conocemos y vemos, lo trajo a la existencia. La Escritura dice que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, es necesario pensar de Dios como lo que es, un ser supremo, un ser excelso que está muchísimo más allá de nuestra manera o nuestra capacidad de entendimiento. Solo gracias a Él entendemos lo que entendemos. Y qué bueno, porque en eso vemos la gran misericordia de Dios. Pero no le podemos poner límites. Por eso es importante conocer el testimonio de Dios. Y estamos hablando específicamente acerca de su Hijo. ¿Quién es el mentiroso? Dice el verso 22. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo y el que niega al Padre y al Hijo. Eso es lo que Dios dice. Y luego el 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero como les vengo hablando y enseñando, hay que saber el sentido bíblico de cómo está constituido el Hijo, que fue agua y sangre, un ser humano como nosotros, y luego ver cómo murió y por qué murió. Eso es bien importante, porque eso fortalece mucho nuestra fe. Luego aquí en el verso 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ojalá que si alguno de nosotros tiene problemas con estos temas, con estas cosas, no nos cerramos, no nos neguemos, y que no creamos que estamos teniendo problema con la persona que nos trata de explicar. No, el problema es directamente entre nosotros con el testimonio de Dios. Así es como nosotros debemos de tomar nuestra responsabilidad y con humildad y con amor pedirle a Dios el entendimiento
y acercarnos a Él en oración y escudriñando la palabra de Dios hasta que encontremos el conocimiento bíblico como está dado. Este es el testimonio, dice el 11, que Dios nos ha dado vida eterna. ¡Qué maravilloso! Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pues es bien importante Jesucristo. Rechazarlo es una pérdida total. Pero no solamente es Jesucristo como una idea, no, como un concepto. Es Jesucristo hombre. Jesucristo que murió, que fue sepultado para darnos salvación y vida eterna. El Evangelio de Jesucristo destruye las doctrinas gnósticas, así como su dualismo cosmológico en que ellos fundan sus ideas. Jesucristo es el Hijo de Dios, es limpio y sin pecado, hecho carne para destruir o para ofrecer su propia vida por los pecadores. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Todo esto tiene un contexto maravilloso que en el momento no tendré tiempo de explicarlo todo, pero sí les diré. El hombre fue hecho en un estado de gloria muy grande, a imagen y semejanza de Dios. Fue bendecido y fue puesto en la tierra para que se multiplicara y que la tierra fuera llena de seres de acuerdo a la imagen y semejanza del Creador. Los hombres pecaron. El mundo fue lleno de pecado por causa de los hombres. Con el tiempo, después de que Dios llevó a cabo una limpia con un diluvio, con el tiempo los hombres insistieron rebeldes, apartándose de Dios, y llegó el punto en que ellos hicieron pacto con la muerte. Ellos en su rebeldía y en su pecado pusieron la muerte como refugio. Y así pensaban que si Dios de alguna manera los castigaba, la muerte los habría de defender. Usted puede leer Isaías 25 y Isaías 28, ahí encuentra estas cosas. Adoradores y con pacto con la muerte. Dios les dijo que iba a destruir la muerte y que iba a destruir su pacto. Y en Oseas capítulo 13, verso 14, Él dijo, destruiré la muerte. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La misericordia será apartada de mi vista. Dios ofreció que destruiría la muerte en la cual los seres humanos habían puesto su refugio. Y yo siempre he visto Hebreos 2:14, donde estamos ahora, como el cumplimiento de aquella profecía. Por eso dice el verso 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bien claro y bien importante. Estando los hombres en tales condiciones, entregados a la adoración de la muerte, como ahora hay mucho de esto en la sociedad actual, Dios dice que se hizo hombre en Cristo Jesús, se hizo carne para destruir por medio de sí mismo al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y también librar a todos los que por el temor de tal maldad de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y luego
dice el 4:15, que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el gnosticismo, en cuya doctrina, se cree que la materia es mala naturalmente, ellos no aceptaban que Cristo haya venido en carne, porque sería un ser pecador. Ellos pensaban que era como una especie de fantasma. Y aquí la Escritura dice que fue tentado cuando se hizo carne en todo lo que nosotros los seres humanos somos tentados, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto desmiente completamente que la carne es mala, como dice el gnosticismo, que el ser de carne y sangre ya se es pecador. Y esa es la doctrina que actualmente impera en los que creen en Cristo. Muchos de ellos creen que son salvos, que son santos, pero por ser de carne y sangre confiesan que son esclavos de pecado. Y de ese estado de pecado, mientras vivan en la carne y en la sangre, piensan que nunca de los nunca van a poder salir. Eso es pensamiento gnóstico. Por eso aclaro yo estas cosas. Jesucristo fue hecho carne, pero sin pecado. El pecado es un acto malo que el hombre comete. No es algo que el hombre trae desde que nace porque nace en pecado. No, eso no es así. El pecado, dice la Escritura, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y luego aclara, pues el pecado es infracción de la ley. El ser que nace no está cometiendo ninguna infracción y por lo tanto no puede ser pecado. Entonces, Dios estaba en Cristo como hombre cuando estaba en su sangre, en su carne, y Él era Dios. Dios estaba en Cristo porque Él era Dios también. Y dice Juan 1:1, el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Y luego dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yo les digo aquí a usted de manera muy sencilla. Cuando leemos estas palabras, ya de hecho si leemos todo el capítulo 5, desde el verso 1 hasta aquí, hasta donde estamos, hasta el 19 y hasta el 21, vemos una explicación bien clara y bien bonita que el apóstol nos da acerca de Jesucristo, de su obra. Y aquí en el 19 ya dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, lo cual nos lleva directamente a la cruz. Se refiere cuando Dios estaba ya en la cruz, ya para morir el Hijo, ya para cumplir con su obra de redención. Ahí estaba Dios en Cristo, pero estaba reconciliando consigo al mundo. El problema es que mucha gente dice, bueno, si estaba en la cruz con Cristo, entonces Dios también murió. Y sabemos que Dios es eterno. No, es que no se ha entendido, no se ha querido entender cómo es que era Dios y era hombre a la vez, y cómo es que murió el Hijo y no el Padre. Aquí estamos entrando a esa explicación, así que les sugiero mucho cuidado. Primero, Dios estaba obviamente en la cruz, en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y luego, aquí viene cómo murió el Hijo amado de Dios. Mire, ya más adelante, allí en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, porque ya vimos que Él fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí hay unas grandes razones que nosotros debemos de entender para no titubear al aceptar esto. Mire, Él era limpio, sin pecado, santo, justo y, como dice la Escritura, más sublime que los cielos. Pero el Padre permitió que se constituyera pecado. Dice ahí, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Que Él, aunque era limpio y sin pecado, así es como se ofreció en sacrificio,
Él cargó con el pecado de todos nosotros, constituyéndose así como un pecador, como un ser pecador. Pero Él cargó los pecados nuestros, no los de Él, porque Él no tenía, pero cargó con los nuestros. Ese es el sacrificio glorioso del Hijo de Dios en favor de los pecadores. Y luego añade, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto tiene demasiado profundidad. El hombre por sí mismo jamás de los jamases. No hay sacrificio, no hay nada que el hombre pueda ofrecer ante Dios para ser justificado de sus propios pecados. Nada. El hombre está en un estado simplemente de maldición bajo el pecado. Ahí fue donde el Hijo de Dios vino y limpio y sin pecado entró a ese estado de maldición. Y dice ahí que lo hizo para que a nosotros se nos fuese dada o hecha justicia de Dios en él. La justicia divina, para que la ley de Dios que ha sido transgredida por toda la humanidad pudiera ser cubierta. Las injusticias de todos los hombres pecadores. Y por eso Jesucristo fue que pasó por esto. Pero mire, aquí está lo que quizá muchas veces no se ha podido entender. Cerca de la hora novena lo tenemos en la cruz al Señor Jesús. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay una pregunta enorme que mucha gente hasta el día de hoy no ha podido entender qué contiene la pregunta. Algunos dicen que es una queja, que el padre lo abandonó en la última hora, que se desatendió de él, que aquí faltó un poquito más de amor del padre al hijo. Tantas cosas que se han dicho, pero mire, primero vimos que Dios estaba en Cristo y ya les dije, lo vemos en la cruz, no tomándole a los hombres sus pecados. Pero aquí dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan que Él es Dios y es hombre también? Dios es eterno, el hombre no lo es. Entonces, el que va a morir no es el Padre, sino el Hijo. Para eso se hizo carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, para que el Hijo muera, el Padre tiene que retirarse. Y estando en la cruz reconciliando consigo el Padre al mundo, se tuvo que desprender y separar del Hijo para que el Hijo muera. Por eso dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, hablándole al Padre, lama sabactani, Dios, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa no es una queja, esa es una expresión cargada de significado y de contenido. Yo diría, cargada de amor, cargada de justicia, cargada de verdad, cargada de misericordia, cargada de vida eterna. Es lo que contiene esa pregunta. ¿Por qué me has desamparado? Yo diría aquí, el Señor sabe la respuesta. Él sabe por qué pasó eso. Para que pueda traer a la vida a todos los pecadores que hay en el mundo. Para eso se separó, diría Cristo, mi Padre de mí. Y ya lo había dicho en la oración. Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieres. Él ya sabía esto. Son cosas, expresiones que nos dan a entender la situación, la realidad en que acontecieron las cosas. Luego dice el 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esa fue la separación del Padre con el Hijo en la cruz,
para que éste muriera. Esa es de la manera que Cristo murió. Entregó el Espíritu. Y luego el apóstol, inspirado por Dios, en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hablando otra vez de su muerte. Cristo nos redimió, es decir, nos salvó, nos compró. Es la idea del término redimir, pagar por precio. El precio nuestro de nuestra salvación es la sangre de Cristo. Pero nos redimió, nos rescató, nos liberó de la maldición, del estado de maldición. Éramos malditos bajo el pecado. Y dice allí, hecho por nosotros, por causa nuestra, fue hecho maldición. Aquí es donde yo digo, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo tuvo que permitir que su Hijo, tan limpio, tan santo, tan justo, tan bueno, tomase el lugar de un ser maldito, solo para darme salvación a mí? Dice el paréntesis, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y aquí se aplica a Jesucristo. Maldito, porque fue colgado en un madero. ¿Pero por qué? Por mí. Lea con cuidado el dramático capítulo 53 de Isaías, de perdido ya con que lean del verso 3 al verso 12. Pero está estremecedor lo que contiene esa escritura. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él herido fue por nuestro pecado. Él sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es una cosa terrible. Solamente el que no quiere pensar, no quiere oír y no toma en cuenta estas grandes enseñanzas que Dios nos ha dado. Pero este es Jesucristo. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos viendo solo el testimonio de Dios. Todo esto es lo que Dios ha testificado acerca de su Hijo Jesucristo. Cristo nos pone en comunión con el Padre. ¡Qué maravilla! Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y yo siempre he dicho, y no creo que me equivoque en esto, en el mundo todo lo que el ser humano necesita, así desde los más poderosos hasta los menos poderosos, así de los más adultos, los ancianos, hasta los más jóvenes, todo lo que el hombre necesita no es la fama, no es el poder, no es el dinero, no es el conocimiento, no es nada de todas las cosas que hay en el mundo. Claro, algunos las recibimos, las adquirimos y vivimos en ellas, pero eso no es lo que realmente el hombre necesita. ¿Qué es lo que el hombre necesita? Tener la vida eterna, estar en comunión con el Padre, estar en comunión con Jesucristo. Eso es lo más importante. Ya el apóstol Pablo lo explicó a los romanos. En ese contexto está hablando de algunas desavenencias entre hermanos causadas por algunas cosas que suceden en el diario vivir. Entonces, tomamos el principio para esto. En Romanos 14:7 por ahí dice que los que vivimos para el Señor vivimos, y que si morimos para el Señor morimos, y que si vivimos o morimos del Señor somos. Entonces, ¿cuál es el problema? El cristiano sabe que todas las cosas visibles son temporales y las cosas invisibles son eternas. Por eso, que la vida es manifestada
en Cristo, es importante aceptarlo, recibirlo, vivirlo, porque Cristo dijo que Él vino precisamente a dar vida y a darla en abundancia. Quien no lo recibe, qué pérdida realmente. Lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, y ahí está la gran preposición, para que también nosotros tengan comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es todo lo que el hombre necesita: comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo no va a ser cumplido en una persona que sabe, por medio de las Escrituras, por medio del testimonio de Dios, que está en perfecta comunión con su Padre y con su Hijo Jesucristo, porque está llevando su vida de acuerdo a los lineamientos del testimonio de Dios? Qué maravilloso de veras. Como conclusión, todo esto que hemos visto es lo que Dios ha hecho en Cristo. Y por último dice 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sin equivocación, sin temor a equivocarse, está perfectamente claro, fundamentado en lo que Dios ha dicho, en el testimonio de Dios, lo que Dios ha testificado acerca de su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y es la vida eterna. Dios los bendiga, muchas gracias por su atención y atentos a estas cosas, fieles a Dios en su Hijo Jesucristo hasta la muerte. Adiós.